Si lo que tú quieres es empezar a dibujar retrato y que realmente los resultados te gusten, este video es para ti. Juntos vamos a ir dibujando un rostro en tiempo real para que veas qué herramientas son las que a mí me sirven al momento de dibujar un rostro y cómo consigo que se parezca a la persona que yo quiero. Si no me conoces, mi nombre es Ingrid Watros e hice este canal para que te des cuenta de que la pintura y el dibujo también son para ti. Creo que a todos nos ha pasado que queremos dibujar un retrato, nos da muchísima emoción, tenemos todos los materiales, tenemos a lo mejor una fotografía en la cual queremos basarnos, pero en el momento en el que empezamos, algo sale mal, empezamos a ver que las proporciones no son las correctas y algo pasa que dejamos el dibujo de lado y nos desmotivamos por completo. Yo estoy aquí para decirte que lo que te hace falta es un poco de conocimiento o herramientas para que tú puedas solucionar los errores de tu dibujo. No significa que vas a mágicamente dejar de cometer errores, porque eso no funciona así, pero vas a tener todas las herramientas para corregirlos en el momento y sin problema. Además, si te quedas hasta el final, te voy a enseñar cómo aplicar estas reglas en rostros que están en distintas posiciones a la de frente. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un círculo para empezar a entender el espacio que ocupa el cráneo. Pon mucha atención en donde lo pones en tu hoja, porque si queremos que nos quepan los demás elementos como el cabello, o si hay un paisaje atrás o algo así, pon mucha atención en dónde lo ubicas. Después de tener ya nuestro círculo, lo que vamos a hacer es buscar el centro. Podemos medir utilizando nuestro lápiz e intentar ubicar el centro que está por aquí. Y vamos a sacar un eje central. ¿Qué va a ser este eje central? Va a ser una línea que va a pasar justo entre la nariz y va a pasar justo entre la boca y entre los ojos. Es una línea muy importante para empezar a ordenar los elementos del rostro. Ya que tenemos eso, vamos a buscar otra vez la mitad del círculo, que aproximadamente está aquí. Y vamos a trazar otra línea. Esta vez va a ser una línea horizontal. Y vean cómo ya dividimos en 4 partes nuestro círculo. En este momento lo que vamos a hacer es ver hasta dónde va a llegar la mandíbula que estamos haciendo. ¿Okay? Yo podría hacerlo libremente, pero lo mejor es tener una medida específica para siempre poder repetirla. En este caso yo te recomiendo tomar esta medida y replicarla acá. Si te das cuenta, ahora tenemos una cabeza dividida en 3. Porque ahora integramos la parte de la mandíbula. Ya sabemos que llega hasta acá. Esta línea que se formó aquí va a ser hasta donde lleguen las cejas. Digamos que aquí es donde termina la cuenca del ojo, si estamos hablando del cráneo. O también podemos verlo como donde se ubica el final de las cejas. Vámonos a empezar a poner líneas guía para ir ubicando los demás elementos del rostro. Lo primero que vamos a ubicar es los ojos. Vamos a buscar el centro de nuestro rostro. Recuerden que nuestro rostro ya no es ese círculo, ya es hasta donde termina la mandíbula. Yo voy a buscar ese centro. Vamos a medir con nuestro lápiz de nuevo para ver si sí estoy ubicando bien el centro. Creo que está un poquito más abajo. Vamos a observar. Listo. Esta es la mitad de la cara. Los ojos van justo a la mitad de la cara.
Este es uno de los errores que cometemos al empezar a pintar, porque los ojos tendemos a ponerlos más arriba y no, van justo en el centro del rostro. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? El tamaño de los ojos vamos a encontrarlo buscando partir este espacio en 5, ¿ok? Observen. Voy a buscar, vamos a ver. ¿Okay? Vamos a dividir en 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y vamos a ubicar los ojos aquí. Recuerden que estoy marcando dónde van los ojos, todavía no los estoy dibujando cómo van a quedar. Si se fijan, entre un ojo y otro, la distancia es un ojo. Esto es otro de los errores comunes que solemos hacer cuando empezamos a dibujar caras. Dejamos muy juntos los ojos o muy separados. Vamos a continuar. Vamos a dividir ahora esto en 2. Aquí tenemos dividido en 1 y 2 partes. Lo que va a terminar aquí es la nariz. Yo vuelvo a dividir en 2, ahora esta sección. Y aquí es donde va a terminar el labio. ¿Okay? La boca tiene que estar aquí, la nariz debe de estar aquí. ¿Cuánto van a medir las fosas nasales? Normalmente tienen la misma distancia que el ojo. Vamos a marcarlo aquí. Aquí nos debe de caber la nariz. ¿Y cuánto va a medir la boca de comisura a comisura? Normalmente se toma en cuenta, se parte en 3 el ojo y desde aquí bajamos y hasta aquí va a llegar la boca. De nuevo voy a partir en 3 el ojo, bajamos y hasta aquí va a llegar la boca. Nuestra cara, si se fijan, no es totalmente redonda. Tenemos una parte plana en donde se ubican las orejas. Entonces vamos a bajar la mandíbula hacia acá. Probablemente, dependiendo de la persona, vamos a tener una mandíbula un poquito más cuadrada o curva o en punta. Eso depende mucho de la persona. Ahora voy a decirte qué espacio debe ocupar la oreja. La oreja normalmente llega al final de la ceja y termina donde termina la nariz. Recuerden que con este círculo nos ayudamos para identificar un poco el cráneo, pero nosotros no tenemos el cabello justo pegado al cráneo. El cabello tiene volumen, entonces vamos a irnos hacia arriba y el cabello debe de sobresalir del círculo que marcamos. El cuello depende mucho de persona a persona, vamos a ponerlo en este caso aquí. Ubicar un poco también los hombros. Un error que cometemos es hacer los hombros rectos y no vamos a hacer la curva que se forma hacia abajo. Y aquí ya tenemos el orden que tienen todos los elementos del rostro. Por cierto, si la información que estoy subiendo se te hace útil, puedes suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas de mis siguientes videos. Ya que tengo la estructura base de mi rostro, ahora vamos a hacer que se parezca a alguien, que se vea más humano y deje de ser una especie de robot. Por cierto, en este caso estamos manejando facciones muy simétricas. Los seres humanos no somos simétricos.
Eso es otro de los errores que cometemos al principio, sobre todo pensando que alcanzamos la perfección con la simetría y no es así. Para empezar a trabajar con un rostro en especial, lo que yo hago es fijarme muy bien en las líneas que tiene ese rostro y vamos a irlas siguiendo. El cerebro identifica de mejor forma las líneas rectas. Es por eso que no voy a utilizar líneas curvas esta vez. Me voy a fijar solamente en dirección de líneas rectas. Observa cómo únicamente estoy usando líneas rectas porque es más probable que así consiga el parecido de la persona. Incluso cuando estoy viendo alguna curva, la describo con una recta y ya después tendremos suficiente información para regresar a que sea una curva. Ahora que sabes que cada elemento del rostro ocupa un espacio específico en nuestra cara, vamos a ver cómo estos se modifican cuando el rostro está en otra posición que no sea de frente. Vamos a hacer 3 ejemplos. En los 3 vamos a empezar con un círculo, que nos conviene ir pensando como una esfera, para irle agregando esa tercera dimensión. Aquí ya tenemos las 3 esferas y vamos a empezar. Voy a hacer la línea guía central, que recuerden que pasa por la boca, por la nariz y está justo en medio de los ojos. Y va a empezar aquí el cabello, ¿ok? Aquí voy a empezar también mis mediciones. Recuerden que dijimos que la cabeza no es totalmente una esfera, tiene esta parte como más plana, entonces la vamos a marcar ahí. Vean cómo las líneas que yo voy a marcar como guía van a comportarse como una esfera. Y aquí ya tenemos nuestro primer rostro. El siguiente rostro que vamos a hacer es uno que está volteando hacia abajo. Vamos a seguir un poco la forma de la esfera. Aquí van a ser el cabello y a partir de aquí vamos a lanzar hacia abajo la línea guía. Recuerden que esta parte es como la parte cortada del cráneo, esto es plano. Las líneas guía que estamos poniendo para los elementos son paralelas entre sí. No vamos a inclinarlas porque si no perdemos la forma del rostro. Claro que aún nos faltaría fijarnos en las facciones específicas de la persona, pero por el momento tenemos una estructura base. Ahora haremos el tercer rostro que va a estar de perfil. Ya que tenemos aquí la esfera, voy a poner la línea guía central donde pasa la nariz, la boca.
Luego vamos a marcar el resto de las líneas guía que nos dicen en dónde va a quedar cada elemento del rostro. Y solo nos queda trazar los elementos. Y ya tenemos 3 ejemplos de cómo aplicar esto en otros rostros. Recuerda que yo seguiré subiendo videos de pintura y de dibujo a este canal y que si te interesa te puedes suscribir y darle clic a la campanita para no perderte de nada. Además me puedes seguir en mis redes sociales donde subo información sobre mis cursos online y sobre el detrás de cámara de mis pinturas.